créé que una relation es aguantar cierta cosa para mantener la paz. Justo eso et elo que te pone en desventaja y le da poder a quien te controla sin alzar la voz. No e falta de fuerza, es un condicionamiento invisible, y cuando te das cuenta, el jugo cambia. Tu no está loco. Sab que algo está mal. Lo siente en el cuerpo. En es attention constante en el pecho. En la forma como tu estómago se contrae cuando el celular vibra con su nombre. En el agotamiento que no pasa ni después de dormir. Pero cuando intenta explicárselo a alguien, las palabras no salen bien. Porque sladamente, nada de elo que elas parece tan grave. Son peu que na cosa. Comentario. Silencio. Mirada. Como explica que está siendo destruido por cosa que parecen insignificante cuando las describe en voz alta? Y algo peor, tu la defiendes. Cuando un amigo sugiere que esta relación es tóxica, automáticamente justifica. No entiende, ella está estresada. No quiso decirlo de esa manera. Yo también tengo mi defecto. Está exhausto de intentar descubrir que hiciste mal. Cansado de analizar cada palabra que dijiste, cada acción que tomaste, intentando entender por qué ella reaccionó de esa forma. Tu mente está permanentemente ocupada gestionando su humor, produciendo reacción, evitando conflicto. Y la pregunta que no sale de tu cabeza, soy yo el problema. Porque la dais que si. No directamente. Pero a través de insinuación. Sugerencia. Si fura más comprensivo. Las persona que realmente no hacen eso. Está siendo demasiado sensible. Y comienza a creerlo. Aquí está la verdad brutal que necesita escuchar, tu no está loco. No demasiado sensible. Tu no el problema. Lo que te está pasando tiene nombre. Tiene ciencia. Tiene patrón específico que fueron mapeado por la psicología. Y una explicación de cómo funciona el cerebro para entender por qué no puede simplemente salir on se pas que de boria. Tu mente fut hackeada. Reprogramada. A través de 5 mécanismos invisibles que operan por debajo de tu radar consciente. El primero secuestró el sistema de placer de tu cerebro y creó una adicción emocional más poderosa que cualquier sustancia química. Por eso te sientes físicamente incapaz de aljar de ella, on se pas racionalmente que de boria. El segundo disolvió algo que pensaba que era sólido, tu capacidad de saber dónde termina tu y dónde empieza ella. Tu limites fueron erosionado tan gradualmente que ni te diste cuenta cuando desaparecieron por completo. El tercero invirtió una responsabilidad de forma tan sutil que ahora está cargando el peso emocional de 2 personas. No solo tu emoción, también las de ella. Y ni siquiera cuestionaste cuando esto se volvió tu trabajo. El cuarto está destruyendo algo aún más fundamental, tu capacidad de confiar en tu propia percepción de la realidad. Por eso duda constantemente de ti mismo. Por eso ya no sabe qué es real y qué es distorsión. Y el quinto. El quinto construyó una prisión psicológica a tu alrededor. Sin reja física. Sin cerradura. Pero está aislado. Y el más aterrador, tu mismo cerraste la puerta. Estos 5 patrones no son accident. No son consecuencia natural de relación difícil. Son mécanismo específico de manipulación psicológica que la ciencia ya documentó extensamente. Táctica que corroe tu estructura mental de forma sistemática. Y no está solo en esto. Miles de personas están atrapadas en estos mismos 5 patrones ahora. Sintiendo la misma confusión. El mismo agotamiento. La misma duda constante sobre su propia cordura. La diferencia es que la mayoría nunca va a identificar los mecanismos. Va a seguir pensando que el problema es de elo. Que son débiles. Que deberían intentar más. Mientras su mente es progresivamente destruida. Pero tu está aquí. Y elo que voy a revelar en los próximos minutos va a hacer 3 cosas. Primero, va a nombrar exactamente elo que te está pasando. Cuando entiendes los 5 patrones, la confusión se transforma en claridad.
El sereio se transforma en ahora veo el mecanismo. Segundo, va a mostrar la ciencia detrás de cada patrón. Porque tu ment responde de esa forma. Porque no puede simplement despertar y salir. Porque personas intelligentes, fuertes, conscientes que dans atrapada en relación tóxica. La respuesta no está en la debilidad, está en cómo funciona el cerebro. Tercero, va a revelar cómo tu mente puede ser reprogramada de vuelta. Cómo puede reconstruir lo que fut erosionado. Cómo puede recuperar la confianza en ti mismo. Cómo puede finalmente salir de la niebla psicológica donde está as meses, o ano. Meres entender que está pasando en tu propia mente. Meres saber que no es tu culpa. Meres tener las herramientas para identificar manipulación de invertir más ano de tu vida en algo que te está destruyendo. Si estás sintiendo que finalmente alguien está poniendo en palabra lo que vive, suscríbete ahora. Porque lo que viene a continuación te va a dar la claridad que has estado buscando hasta tanto tiempo. Vamos a empezar por el primer mecanismo. El más adictivo. El que explica por qué siempre vuelve incluso después de decidir que te va. Lo que te hace sentir que no puedes respirar sin ella. Y cuando entienda cómo funciona tu cerebro detrás de esto, va a dejar de culparte por no poder simplemente salir. La respuesta no está en debilidad moral. No está en falta de amor propio. No está en no intentar lo suficiente. Está en cómo tu mente responde a patrones específicos de manipulación. Existe un mécanisme que la psychologie llama refuerzo intermitente. Y es adictivo a nivel del cerebro. El ano es consistentemente terrible. Si el fura, te iría. Ella alterna. Comportamiento destructivo seguido de afecto. Frialdad seguida de atención. Crueldad seguida de validación. El patrón es impredecible. Y tu cerebro responde a lo impredecible. La ciencia lo comprueba, tu mente libera más dopamina durant récompensa impredecible que durant récompensa consistante. No está esperando por ella. Está adicto al sistema de placer que ella activo. Cada momento bueno después de dolor intenso genera un alivio tan profundo que lo confunde con amor profundo. Pero no es amor. Et aux ansias temporal de dolor. Tu sistema nervioso fut condicionado. Asociación entre intensidad de intimidad. Montana rusa emocional como patrón normal. Las relaciones estables después de esto te parecerán aburridas, porque tu mente fut entrenada en otro ritmo. Mientras busca amor, tu mente está siendo programada para aceptar caos. Pero es otro mecanismo operando. Más sutil. Más devastador. La érosión de tu limite psychologico no sucede a través de una violación masiva. Sucede a través de miles de micro-violations. Prueba constante de tu limite. Ella viola un peu que nos limites. Observa tu réaction. Si no reacciona, en pyjamas. Si reacciona, rétrocéder temporalmente, te hace sentir culpable, después intenta nuevamente des otro angulo. El resultado? Perdiste completamente el sentido de donde deberían estar tu limite. Dudas si tiennent de réchaud à sentir t'incomodo. Si tu necesidades sont validas. Si tu réaccionnes sont proporcionales. La psychologie llama a esto disociación de ti mismo. Te desconecta de tu propia zona interna. Ya no puede identificar cuando algo está mal. Tu brújula interna fut recalibrada para atender a las necesidades de ella, no a las tuyas. Y aquí está el mecanismo que la mayoría no percibe, la inversión de responsabilidad emocional. En una relación tóxica, no gestiona solo tu emoción. Gestiona las de ella también. Cuando ella está irritada, et tu trabajo calmarla. Cuando ella está insegura, et tu trabajo validarla. Cuando ella se comporta mal, et porque tu hiciste algo para provocarla. Esto se a una sobrecarga constante. Está permanentemente monitoreando su estado emocional. Intentando producir y prevenir reacción negativa. Desarrollando hipervigilancia extrema. Caminando sobre cascara de huevo sin darte cuenta de que esto no es normal.
Tu montes en trop en modo de supervivencia perpetuo. Destina recurso mental masivo para est monitoreo. Déjà cadave e meno energia para tu propria vida. Tu objetivo. Tu de sarolo. No percib que esta siendo dronado. Fuiste convencido de que esta et tu finción. Que amor significa sacrificio total. Pero no e amor. E explotación emocional sistemática. Ahora observa como estos patrón se manifestan en tu realidad. 5 sonal operando por debajo del radar consciente. Prime sonal, el vicio emocional. Situation, et la pasa très diacine respondait tu mensage. Ignorandot completament. Scientes ansidad crociante, duda, desespération. Entons, al cuarto dia, reapares calida, atenta, como si nada hubiera pasado. Tu respuesta automatica, alivio masivo. Explosion de dopamina. Interpreta sur regreso como prueba de afecto. Olvida los tres días de abandono. Te enfoca solo en el momento presente de attention. Tu part emocional dispara gratitud porque ella evolvió. Lo que pasa en tu mente, el sistema de place fut activado no por la presencia de ella, sino por el contraste entre ausencia y presencia. El patrón se repite. Cada ciclo refuerza la asociación, la necesito para sentirme bien. La dependencia emocional se instala. Resultado, tolera cada vez más abandono porque la recompensa del regreso compensa todo. Está adicto al patrón, no a la persona. Pero si tu vira conciencia del mecanismo. Situation, et la pasa très diacine responde. Respuesta consciente, reconoce el patrón. Identifica el jugo psicológico. Tu part racional intercepta la emoción. No interpreta su regreso como amor. Lo interpreta como manipulation intermitente. No y explosion de gratitud. Et reconocimiento claro, este es un patron de contrôle. Lo que pasa en tu mente, la part racional mantiene contrôle. No permite que el sistema de place si secuestrado. Observa tu propia ansiedad sin ser controlado por ella. Reconoce que relación sana no oprend en ciclo de abandono y regreso. Resultado, establece un limite. O ella se comunica consistentemente, o te va. No negocia con patrons intermitentes. Porque funciona, porque entendiste que dopamina liberada por imprevisibilidad no es amor. Es addiction. Y mente consciente no negociant con addiction. Segunda sonal, la dissolution del yo. Situation, menciona que necesita tiempo solo el fin de semana para descansar. Ella responde con silencio tenso. Después que persona que amant de verdad quieren estar junta. Sugiere que está siendo egoísta. Cuestiona si real te importa. Respuesta automática, siente culpa inmediata. Duda si tu necesidad de tiempo solo e egoísmo. Tal vez tu eres el problema. Tal vez las relación real exigeant presencia constante. CEDES. Quand cela tu plane. Pasa el fin de semana con ella, pero te sientes agotado. Lo que pasa en tu mente, abandonaste una necesidad legítima porque la validation de ella importa más que tu propio bienestar. Tu limite fut violado. No resististe. El patrón se fortalece, mi necesidad no son valida cuando entra en conflicto con las de ella. Resultado, la próxima vez que necesites espacio, ni elo va a mencionar. Los limites futuros fueron predisuelto. Ahora observa la respuesta consciente. Situation, menciona que necesita tiempo solo. Ella reacciona con manipulación emocional. Respuesta consciente, reconoce la táctica. Identifica el intento de crear culpa. Tu part racional analiza, esta es una necesidad legítima. Tiempo solo no es rechazo. No internaliza la culpa. Comunica claramente, necesito esto para mi equilibrio. Si elo interpreta como falta de amor, necesitamos hablar sobre expectativa realista. Lo que pasa en tu mente, la part racional protege el limite. No permite que manipulación emocional redefina tu necesidad como defecto.
Mantiene claridad, relación sana respetando individualidad. Resultado, mantiene el tiempo solo. Establece que tu necesidad tiene en valor. Si ella no puede aceptar eso, tiene información sobre la compatibilidad real. Porque funciona, limite psicológico protegido generan relación sana o revelant incompatibilidad. Ambos son resultado positivo. ¿Y tú? ¿Ya notaste este patrón en tu propia vida? Comenta aquí abajo cuál de esta situación se parece más a ti. Vamos a intercambiar experiencia. Tercera señal, el gestor emocional. Situación, está en una cena. Ella está visiblemente irritada, pero él lo niega cuando pregunta. Lo niega tres veces. Entonces explota en crítica sobre algo que hiciste esta semana. La cena es destruida. Otra persona lo nota. Respuesta automática, sin vergüenza pública. Asume que hiciste algo mal. Pasa el resto de la noche pidiendo disculpa, intentando calmarla. No menciona que ella creó una escena innecesaria. Te enfoca solo en resolver su humor. Después, cuando está solo, revisa mentalmente cada acción de las últimas semanas intentando identificar qué causó la explosión. Lo que pasa en tu mente, internalizaste que es responsable de las emociones de ella. Tu cerebro está en hipervigilancia constante, destinando energía masiva para monitorear y producir su humor. Desarrollaste el hábito de siempre asumir culpa. No importa el comportamiento de ella. La responsabilidad siempre vuelve a ti. Resultado, vive en estrés crónico. Está permanentemente en modo de gestión de crisis. Tu propia vida, objetivo y necesidad quedan en segundo plano porque toda tu energía mental está ocupada gestionando el estado emocional de ella. Si esto está teniendo sentido hasta aquí, déjà tu like para ayudar a más personas a descubrirlo. Ahora la respuesta consciente. Situación, ella está irritada, él lo niega, después explota públicamente. Respuesta consciente, reconoce el patrón. Identifica que ella está eligiendo expresar emoción de forma destructiva. Tu parte racional mantiene claridad, yo no soy responsable de cómo ella elige procesar emoción. No asume culpa automática. Espera que la explosión pase, después comunica calmadamente, si algo te molesta, necesito que me lo diga directamente. No puedo adivinar. Y no voy a aceptar ser atacado públicamente. Lo que pasa en tu mente, la parte racional establece que cada persona es responsable de su propia emoción. No entra en modo de rescate. No gasta energía intentando calmar comportamiento manipulativo. Mantiene equilibrio interno independiente del caos externo. Resultado, protege tu paz mental. Establece que comportamiento destructivo tienen consecuencia. O ella aprende a comunicar de forma sana, o te retira de la dinámica. Porque funciona, porque mente consciente no asumen responsabilidad emocional por el comportamiento disfuncional de otro adulto. Cuarta señal, la erosión de la confianza. Situation, et una discussion donde la dais causa extremadamente cruel. Sion dolor real. 2 semanas después, cuando menciona elo que ella dijo, afirma que está distorsionando su palabra. Que ella nunca diría algo así. Que está haciendo dramático y reescribiendo historia. Respuesta automática, duda de ti mismo. Tal vez real distorsioné. Tal vez mi memoria está incorrecta. Tal vez sois demasiado sensible. Ya no confía en tu propia percepción. La próxima vez que algo doloroso suceda, automáticamente va a cuestionar si tu dolor es válido. Déjà de mencionar cosa que te lastiman porque asume que es problema tuyo, no de ella. Lo que pasa en tu mente, la confianza fut destruida. Ya no confía en tu propia percepción de la realidad. Cada conflicto futuro automáticamente asume que tu versión está equivocada. Esto crea dependencia, la necesita para validar tu propia experiencia. Sin su aprobación, no sabe que es real. Resultado, aislamiento psicológico total. Incluso cuando sal de la relación, sigue dudando de ti mismo. No confía en tu juicio. No confía en tu percepción.
El dano et profundo y duradro. Ahora observa el contraste. Situation, et la niega aberdicho algo cruel. Reescribe la narrativa. Respuesta consciente, reconoce la táctica de distorsion. Tu part rational mantienne firmeza, confio en mi perception. C'est hello que se dijo. C'est hello que senti. No entra en débat sobre quien tienne raison. Comunica, registro la realidad de forma diferente a ti. Y voit a confiar en mi registro. Si es necesario, comienza a documentar conversación. No para probar a ella, sino para proteger tu propia cordura. Lo que pasa en tu mente, la part rationale protéger la confianza interna. No permite que manipulation externa destruya tu capacidad de confiar en ti mismo. Reconoce que alguien que consistentemente distorsiona realidad no es fuente confiable de validación. Y deja de buscar validación de ella. Resultado, mantiene integridad psicológica. Sabe que es real independiente del consenso de ella. Esto te permite éventuellement de salir con tu cordura intacta. Porque funciona, mente que confiant en su propia percepción no puden ser manipulada a través de distorsión de realidad. Quinta sonal, la prisión invisible. Situation, menciona que va a encontrarte con amigo. Ella no prohibe directamente. Pero haz comentario sutil. Eso tu amigo no parecen importars mucho por ti. Siempre vuelve estresado después de verlo. Creo que tiene envidia de nuestra relación. No prohibición. Solo, semilla de duda. Respuesta automática, comienza a notar pequeña cosa en tu amigo que confirmant lo que ella dijo. Tu filtro mental fut ajustado. Después de encuentro social, ella has pregunta que générant ansiedad. Preguntaron sobre mí? ¿Qué dijiste? Gradualmente, socializar se vuelve costoso emocionalmente. Comienza a rechazar invitación. No porque fuiste prohibido. Porque es más fácil no ir. Eventualmente, ella se vuelve tu única fuente de validación y realidad. Lo que pasa en tu mente, aislamiento psicológico fut construido sin reja física. Te volviste complice de tu propio aislamiento. Tu red de apoyo fut disuelta. Ahora, cuando algo está mal en la relación, no tiene a nadie para procesarlo. Ningún espejo externo para validar percepción. Solo ella. Y ella siempre va a decir que el problema es tu. Resultado, dependencia emocional total. Incluso si quieres salir, no tiene a dónde ir psicológicamente. Toda tu estructura de apoyo fut erosionada. Ahora la respuesta consciente. Situation, ella planta semilla de duda sobre tu amigo. Respuesta consciente, reconoce la táctica de aislamiento. Identifica que ella está intentando volverse tu única fuente de realidad. Tu part racional analiza, relación sana incentivant conexión externa, no las corroin. No permite que su comentario filtrant tu percepción de tu amigo. Maintienne tu connexión social activamente. No discute détails de la relation con ella después de socializar. Mantienes espacio que ella no controla. Lo que pasa en tu mente, la part racional protege tu red de apoyo. Reconoce que multiples fuentes de validation y realidad son esenciales para la cordura mental. No permite que ella se vuelva el único espejo de tu vida. Resultado, mantiene independencia psicológica. Tiene perspectivas externas que puden identificar patrón tóxico. Esto eventualmente te permite salir cuando si necesario. Porque funciona, aislamiento psicológico es imposible cuando mantiene conscientemente tu conexión. Red de apoyo protégé contra manipulación. Tu mente ya no opera en modo reactivo. Los patrones fueron reorganizados. Cuando el refuerzo intermitente es activado, tu part racional intercepta. Identifica el mecanismo. La dopamina ya no dicta tu decisión. Ves la manipulation de sentir la addiction. Cuando los limites son probados, ya no duda de ti mismo. Sabe que tu necesidad tiene en valor. Mantiene limite sin culpa. Sin negociación con táctica de manipulación. Cuando alguien intenta invertir responsabilidad emocional, elle lo reconoce inmediatamente.
No assume culpa por emocionajna. No gasta energia gestionando estados emocional de otro adulto. Mantien equilibrio independiente del caos externo. Cuando intentan distorsionar tu realidad, confía en tu propia percepción. No busca validación externa para saber que es real. Tu confianza fut reconstruida. Sab que viste lo que viste. Sentiste lo que sentiste. Cuando intentan aislar psicológicamente, protéger conscientemente tu conexión. Mantiennent múltiples fuentes de realidad. No permite que una persona se vuelva tu único espejo. Desarrollaste lo que la psicología llama diferenciación del self. La capacidad de mantener identidad, valor y percepción intacto incluso bajo presión relacional intensa. Puis d'estar en relation sin dissolver quien er. Puis d'amar sin abandonar tu cordura. Tu presencia cambio. Ya no está en hypervigilancia constante. Ya no está monitoreando permanentemente tu mort ajeno. Está presente en tu propia vida. Tu energía no está dronada porque estableciste que amor real no requiere sacrificio de cordura. Cuando entra en ambiente, las personas sientan la diferencia. E estabilidad en ti. Claridad. No puede ser manipulado emocionalmente porque conoce los patrón. No puede ser aislado porque mantiene conexión conscientemente. No pueden distorsionar tu realidad porque confía en ti mismo. Y esto genera reacción. Persona acostumbrada a manipular no saben que hace con alguien que no responde a las tácticas usual. Sientan la resistencia. No la resistencia agresiva. La resistencia de la claridad mental inquebrantable. Tu monde se volvió un instrumento bajo tu comando. Ya no un sistema que cualquier manipulador externo puede adquirir con las herramientas correcta. Entendiste los mecanismos. Fortaleciste las defensa. Reconstruiste la confianza interna. Ya no necesita luchar contra patrón tóxico. Los identifica en de que ganan tracción. Y elige salir en de que el dano comience. Esta transformación no sucedió fácilmente. Luchaste contra ano de condicionamiento. Contra la voz interna que decía tal vez tu el problema. Contra el miedo de estar solo. Contra la culpa de establecer límites. Hubo perdida. Relación basada en patrones antigonos sobreviviront. Persona que dependiant de tu disponibilidad emocional infinita se aljaron cuando comenzaste a protéger tu energía. Ambiente que activaban tu viejo mecanismo se volviront insoportable. El ano entendió el cambio. Tal vez atacó. Está frío ahora. Ya no quien conocí. Está siendo egoísta. Los ataques son sonal de éxito. Porque la sensia que ya no podía controlarte. Ya no podía usar los gatillos que siempre funcionaron. Y habrá soldad. No la soldad del abandonó. La soldad de oprar en un nivel de conciencia diferente. Por cuando entiende los mecanismos, cuando ves los patrones, cuando confía en ti mismo, naturalmente te distancia de quien opera en piloto automático. La soldad no es castigo. Es consecuencia de conciencia expandida. Persona que todavía está enredada en dinámica tóxica ya no pueden relacionarse con alguien que salió de ellos. Pero, el precio? Lo pagaste con ilusión. Con la fantasía de que esa relación era amor. Con la versión de ti mismo que aceptaba lo inaceptable como normal. Lo que ganaste? Contrôle sobre tu propia mente. Claridad mental inquebrantable. Capacidad de identificar toxicidad en de invertir a no en ella. Confianza en ti mismo que nadie puede destruir. Y eso no tiene precio. Tu patrón mental ya no se disparant automatiquement en respuesta a manipulación. Cada táctica pasa por el filtro de la conciencia. Cada intento de distorsionar realidad es analizado, identificado, rechazado. Ya no controlado por la necesidad de validación externa. Ya no busca que otro confirmen tu percepción de la realidad. Sabe que es real porque confía en ti mismo. Tu mente ya no es el campo de batalla donde otro luchan por control. Es territorio protegido. Fortificado. Consciente.
Y quando mira hacia atrás, hacia quien eras quando aceptaba toxicidad como normal, quasi no reconoce esa mente. Porque la transformation no fut superficial. Fut estructural. Fut completa. Comparte este contenido con quien sabe que está en piloto automático. Puede ser el inicio de su transformación. Ya no controlado por la mente. El controlador.